Ya estamos de regreso. Desde el mes de febrero del presente año, el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó una iniciativa para reformar al Poder Judicial de la Federación, principalmente para que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. En ese momento la reforma no prosperó, sin embargo, después de la elección del pasado 2 de junio, se toma nuevamente esta iniciativa que ahora sí ha causado muchas controversias y discusiones en el ámbito jurídico-político mexicano. Pues es un tema, digamos, jurídico, pero sus matices y su difusión en la sociedad definitivamente ha tomado tonos políticos. Y para platicar de este importante tema, tenemos en la línea telefónica a Diana Arredondo Rodríguez. Nuestra invitada es abogada feminista y cuenta con 32 años de trayectoria en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, y dentro de ese poder ha ocupado varios cargos. También ha sido secretaria del Tribunal Colegiado y Tribunal Unitario de Circuito ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, y actualmente ocupa el cargo de jueza de primera instancia en materia civil en el Estado de Jalisco. Buenos días, su señoría. Gracias por acompañarnos. Gracias. Platíquenos, por favor, su señoría, ¿en qué consiste la reforma al Poder Judicial que propone el Ejecutivo Federal? ¿Por qué conviene o no conviene a México? Ok. En primer lugar, esta reforma que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador es en torno al Poder Judicial Federal. Okay. ¿Sí? Está compuesta por un paquete de 18 reformas constitucionales y 2 a leyes generales que presentó ante la Cámara de Diputados, ¿sí? Y plantea a grosso modo quitar pensiones, modificar sueldos de ministros, magistrados y jueces, elegirlos por voto popular y otras medidas que busca que se apliquen a partir del 1 de septiembre de 2025. Los principales cambios que plantea esta reforma es reducir el número de ministros que componen la Corte, reducir de 11, que son actualmente, a 9 el número de ministros, y un cambio muy importante y trascendente es que se eliminarían las salas. Actualmente la Suprema Corte de Justicia opera en 2 salas, primera y segunda sala, divididas por materias por especialización. Primera sala, materia civil, familiar y mercantil; segunda sala, penal, laboral y administrativo, ¿sí? Y las sesiones de la Corte entonces serían en pleno, serían públicas, aunque actualmente se transmiten en vivo. Y para aprobar las sentencias en la Suprema Corte, compuesta por 11 ministros, por 9 ministros, se requerirían 6 votos, ¿sí? La elección de los ministros de la Corte sería llevada a cabo por votación popular. Esto es por la ciudadanía en general, ¿sí? Una propuesta polémica es cambiar el mecanismo de elección de los representantes del Poder Judicial, los ministros, los magistrados y los jueces, que serían elegidos por la ciudadanía cada 3 años, ¿sí? Y que coincidiría con las elecciones federales. Este proceso politizado que se establece en la propuesta de reforma está previsto en el artículo 96 de la Constitución, como se propone, ¿sí? La elección de los ministros, magistrados y jueces establece en esta propuesta que el primer domingo de junio de 2025 se deberá realizar una elección extraordinaria para renovar por medio del voto popular a todos los ministros de la Corte, a los magistrados de circuito y a los jueces de distrito y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en tanto esto ocurre, pues los ministros, magistrados y jueces actualmente seguirían en funciones hasta que se realizara este proceso electoral, ¿sí? Los ministros y magistrados, señala esta propuesta, que se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias que serán propuestas por los 3 poderes de la Unión. El Poder Ejecutivo propondrá 10 candidaturas, el Poder Legislativo por mayoría calificada hasta 5 candidaturas con cada Cámara, y el Poder Judicial planteará por mayoría de votos hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Corte. Si te fijas, esto politiza de muchas maneras la propuesta de los ministros de la Corte, ¿sí? Y además, esta propuesta señala que en el caso de los 1.633 magistrados de circuito y jueces de distrito, se elegirían en cada uno de los 32 circuitos judiciales en que está dividido el territorio nacional
en las elecciones ordinarias a partir de 6 candidaturas paritarias para cada cargo. ¿Sí? Se establece además la creación de un Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, que esto se traduce en más burocracia y más recursos que se desvían del presupuesto público para esta función, y además se plantea la creación de un sistema de administración del Poder Judicial de la Federación denominado órgano de administración judicial, y la disciplina del personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, que sancionará la no resolución de asuntos, entre otras cosas, cuando no se resuelvan en 60 días. Otro de los cambios importantes que plantea esta propuesta de reforma constitucional es ajustar los salarios de ministros, magistrados y jueces, ¿sí? Que en ningún caso podrían ser mayores que las del presidente, y además elimina la posibilidad de obtener una pensión vitalicia tras concluir el encargo, ¿sí? Y además se reduce el tiempo de duración de los ministros y ministras de la Corte a 12 años. Actualmente el ejercicio del cargo es por 15 años y que solo podrán ser removidos por causa de responsabilidad. ¿Sí? Establece los requisitos para ser ministro, que tengan cuando menos 35 años, que posean al día de la elección una antigüedad mínima de 10 años en su título profesional. Y esto es algo que quienes hemos estado impulsando la profesionalización y la carrera judicial para el Poder Judicial, pues es muy ambiguo y muy mínimo, es un piso muy mínimo de conocimientos y de formación para acceder a tan alto cargo, ¿no? Y se establece también que deben de haber residido en el país por lo menos dos años anteriores al día de la elección, y modifica los derechos laborales de más de 50,000 servidores públicos. Eso es muy grave, por donde lo veas, eso es súper grave. Y tú me preguntas, ¿conviene o no a México? Pues desde mi punto de vista y con mi experiencia de 33 años en el Poder Judicial local en Jalisco, y como promotora que he sido de la paridad para el Poder Judicial y de los procesos y los concursos de selección despolitizados para la elección de tan altos cargos, para mí de ninguna manera le conviene esto a México por múltiples y obvias razones, ¿sí? Entre ellas, tenemos una Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y tenemos un ODS 17, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, ¿sí? En este ODS, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, la apuesta es por el fortalecimiento de los poderes judiciales, para apuntalar las democracias y, por supuesto, garantizar el acceso a la justicia de las personas, ¿sí? Estriba en fortalecer las instituciones a través de 3 áreas muy específicas, ¿sí? Primero, que se asignen presupuestos suficientes para hacer frente a la alta demanda de casos que se plantean entre los tribunales. Y tú estarás de acuerdo conmigo, desde que inició esta administración morenista, la apuesta ha sido sancionar y retirar, quitar recursos al Poder Judicial de la Federación, ¿no? El segundo apuntalamiento debería ser en base a la especialización. Y en el caso de esta propuesta, la eliminación de las salas de la Suprema Corte es completamente contraria a ello. Además, generaría un embudo en el conocimiento de los asuntos que llegan al alto tribunal, ¿sí? Y por ende un retraso mayor en la resolución de los casos. Actualmente la Suprema Corte funciona en 2 salas y se divide por materias, ¿no? Por especialización. Imagínate que en pleno los 9 ministros deban conocer de todas las materias, de todos los asuntos. Eso haría que se duplicara el tiempo de resolución de los asuntos, ¿no? Y eso es ilógico si lo que se pretende en apariencia con esta reforma es hacer que la resolución de los asuntos sea más rápida, ¿no? Y que la justicia sea más asequible. Y un tercer punto de esta estrategia es fortalecer la carrera judicial por verdaderos concursos de oposición, todo ello para dotar de verdadera autonomía a quienes imparten justicia y sobre todo para garantizar a las personas justiciables que las personas que resuelven sus casos tengan la formación, la experiencia, la especialización, la sensibilidad y el desarrollo de habilidades blandas que solo se adquieren a través de la experiencia en el ejercicio de la función
y con el paso del tiempo. Y por supuesto la elección popular no garantiza ninguna de estas habilidades y características que debieran tener los impartidores de justicia. ¿Sí? La elección de ministros, magistraturas y judicaturas por voto popular es absolutamente contrario a ello, sobre todo en países como México, ¿sí? Donde la ciudadanía no está calificada para ejercer el sufragio en forma consciente y responsable. La prueba de ello la tenemos en el arribo de AMLO al poder y el resultado de las recientes elecciones, ¿sí? No obstante, los graves retrocesos legislativos y el desmantelamiento institucional llevado a cabo por la administración morenista. Y si los ministros, las magistraturas y las judicaturas fueran electos por voto popular, en el esquema que plantea el presidente AMLO para postularlos, pues esas personas le deberían el voto al partido que los postula. Y ya sabemos quién sería quien los postulara, ¿no? La mayoría morenista. Por tanto, el resultado sería impartidores de justicia serviles a quien los postuló. Ni qué decir del cooptamiento de los poderes públicos por la delincuencia organizada, hay que decirlo, ¿sí? Entonces, los concursos de oposición y las convocatorias reservadas a miembros del Poder Judicial representan candados y garantías para evitar que ello ocurra en menor medida, ¿sí? Personalmente, yo tengo casi 15 años poniendo en la mesa de discusión de reformas legislativas y de políticas públicas desde Jalisco el tema de las designaciones para el Poder Judicial con base en verdaderos concursos de oposición despolitizados que premien la amplia formación y acreditación profesional, la competencia, la probidad y, por supuesto, la carrera judicial. Desde el año 1999 incluso presenté una propuesta ante el Congreso de Jalisco en torno a la no intervención de los partidos políticos y del propio legislativo en la designación de magistrados y jueces. En mi opinión, debiera ser el propio Poder Judicial, a través de sus órganos internos de carrera judicial, quien lleve a cabo estos procesos, con base precisamente en las acreditaciones de formación, reportes y hojas de servicio de cada servidor público y, por supuesto, la reputación que cada persona haya construido al interior de la institución y ante los justiciables, ¿no? Y los grupos colegiados de postulantes. Sí, efectivamente, estamos de acuerdo con usted. Son muchos inconvenientes de esta reforma. Efectivamente, la carrera judicial, la inamovibilidad judicial, que es otra garantía de la impartición de justicia, son, digamos, características que van a desaparecer, y estoy de acuerdo con usted. Los juzgadores en el ámbito federal van a deberle el favor, van a deberle el cargo a quienes los hayan postulado. Estaba escuchando yo un debate de que los jueces ahora tienen que ofrecer sentencias absolutorias para ser elegidos o para ser ratificados en un cargo, lo cual es totalmente antijurídico, antidemocrático. En una democracia como la nuestra, aunque imperfecta, nos ha permitido vivir en paz. Hemos creado las instituciones que México necesita para vivir en armonía, y más allá de desaparecer el Poder Judicial, porque yo creo que este es el fin de la reforma, se puede fortalecer este poder desde un punto de vista orgánico. Creo que México cuenta con la legislación suficiente para lograr este fin. Hay muchas leyes que obligan a servidores públicos, incluyendo a los judiciales, a dar cuentas y a ser juzgados por faltas graves en su ejercicio. Creo que hay que fortalecer esta parte más allá del ámbito político, y también coincido que México desgraciadamente cuenta con un electorado que no está capacitado para decidir un tema tan importante como este, que nos va a afectar a todos. Desgraciadamente la estrategia del presidente López Obrador le ha funcionado muchísimo desde antes de que fuera candidato, y así están las cosas. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de lo que ocurra. Es muy bueno que la audiencia en este caso esté enterada de por qué sí o por qué no es bueno esta reforma. Y bueno, su señoría ya nos ha dicho a grandes rasgos cuáles serían los efectos de la eventual aprobación de esta reforma en el ámbito de la Administración de Justicia. Y quiero preguntarle, en su concepto, en su experiencia de más de 30 años, ¿cuáles serían sus propuestas para mejorar la Administración de Justicia en México con base en el mejoramiento paulatino de la función judicial? Ok, Francisco.
antes que nada me gustaría acotar también que la elección popular de jueces y magistrados generaría además un alto costo en materia de presupuesto público, ¿no? Hernán Gómez hizo un señalamiento hace unos días y presentó unas tablas en las que mostraba lo inviable financieramente de esta propuesta de reforma judicial vía elección popular, ¿no? Y él señalaba que el proceso de elección para ocupar todas estas plazas generaría un costo de 3.500 millones de pesos. ¿Sabes lo que son 3.500 millones de pesos? Que se destinarían para estas campañas y estos procesos electorales. El costo de financiar estos procesos, pues son recursos públicos que además se le estarían restando a programas prioritarios que toda la población necesita, ¿no? Como los programas para atender agendas prioritarias en materia de enfermedades de cáncer, pacientes renales, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, porque son programas sociales que realmente hacen la diferencia e impactan la calidad de vida de las personas, de las mujeres trabajadoras y sus hijos particularmente, y del acceso a oportunidades de desarrollo, ¿no? Entonces, la distracción de este recurso público para destinarlo a campañas y encarecer estos procesos, cuando actualmente se llevan a cabo con procesos internos y concursos de oposición al interior de los órganos, sin generar costos extras, ¿no? Entonces, esto es algo también muy grave que no podemos dejar de paso. Y bueno, ya en concreto, mis propuestas serían de entrada, ponerle un freno a esa satanización que se está llevando a través del Ejecutivo para el Poder Judicial, ¿no? Dejar de castigarlo presupuestariamente, que se asignen los recursos públicos al Poder Judicial con base en el análisis de datos duros en torno al rezago, la carga por materias y la productividad de los órganos, ¿no? Que se garanticen las funciones del Poder Judicial, la especialización, los derechos laborales del personal, porque obvio que tienen derechos laborales y obvio que estamos obligados a respetarlos en un sistema constitucional y democrático, y además que se promueva la carrera judicial y su desarrollo, ¿no? Tiene que haber una planificación financiera que refuerce la eficacia y la capacidad operativa del Poder Judicial, que permita el incremento de órganos judiciales, o sea, que haya más juzgados y más tribunales, principalmente en las materias que impactan el acceso a la justicia cotidiana en materias familiar, mercantil y civil, que se fortalezca la eficiencia del Poder Judicial a través del mejoramiento de los procesos de los concursos de oposición para acceder al cargo bajo los estándares de paridad, independencia, excelencia, formación, especialización y autonomía, que son muy necesarios para una justicia imparcial y que premien, por supuesto, el buen desempeño de los servidores públicos, o sea, que haya una verdadera meritocracia judicial, muy lejanos a la elección popular. Y obviamente, desde mi punto de vista, también deberían fortalecerse la asesoría jurídica gratuita y las instituciones afines y que suman a la impartición de justicia, como la Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes y la Procuraduría Social. Bueno, a grosso modo eso en general. Claro. Francisco. Estoy de acuerdo con usted. Creo que hay mucho que trabajar para mejorar la administración de justicia en México. Sí. Ahí me escucha, ¿verdad? Ahí me escucha. Sí, estoy de acuerdo con usted. Hay mucho que hacer para mejorar la administración, pero también la Procuración de Justicia. Creo que hasta este momento no se ha hablado de los tribunales que dependen del Ejecutivo Federal, como los agrarios, los administrativos, y que, bueno, ya ha habido cierta independencia en fiscalías, pero tradicionalmente las fiscalías, lo querramos o no, siguen dependiendo del Ejecutivo. Hay mucho rezago también en investigación de delitos de alto impacto, como desaparición de personas, feminicidios, y son delitos que han causado un impacto gravísimo en México. Estados, digamos, los más prósperos, por así decirlo, son los que más sufren este tipo de delitos, y creo que no se está poniendo sobre la mesa estos problemas gravísimos que enfrenta México, que enfrentamos todos los mexicanos y mexicanas todos los días, que desgraciadamente cualquiera puede ser víctima de un delito. Y si se trata de mejorar la administración y procuración de justicia, creo que podemos empezar por ahí. Ojalá que nuestras autoridades, sobre todo nuestros legisladores, sean conscientes de la situación verdadera que tenemos que resolver y realmente se pongan a trabajar por el bienestar y la seguridad de todos los mexicanos.
Y bueno, su señoría, le agradezco muchísimo su tiempo. Yo le dejo aquí el micrófono abierto para en otra ocasión que nos quiera platicar de este tema o cualquier otro. Con mucho gusto volvemos a contactarla, ¿le parece? Un placer compartir con ustedes. Gracias, Francisco, a ti y a todos. Gracias.